Esto es El Mundo Ahora de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y vamos a actualizar los titulares. Marine Le Pen fue declarada culpable de malversación de fondos europeos para financiar su partido Agrupación Nacional. La líder de extrema derecha francesa no podrá postularse para cargos de elección popular por los próximos 5 años. La defensa de Le Pen señaló que apelará a la decisión judicial. Tenemos reporte. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, prometió que Teherán tendrá una respuesta firme en caso de ataque a su país en respuesta a las amenazas de Donald Trump de bombardear la nación a falta de un nuevo acuerdo nuclear. Y Estados Unidos reanudó la deportación de migrantes a El Salvador pese a la decisión judicial de 2 cortes de detener las expulsiones. El secretario de Estado Marco Rubio informó del envío de 17 presuntos integrantes del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha, quienes fueron recluidos en la megacárcel del Secot. Con nuestra invitada del día retomaremos la condena contra Marine Le Pen. Tras ser hallada culpable de malversación y quedar inhabilitada, ¿qué acciones podría tomar la prominente jefa de extrema derecha francesa y qué consecuencias tendrá lo decidido en la Corte en su campaña presidencial hoy en duda? Ya lo veremos. Por ahora vamos a los hechos sobre esta noticia. Y es que precisamente vamos a comenzar en Francia explicando esta noticia de la líder de ultraderecha Marine Le Pen, quien fue inhabilitada para postularse a un cargo público durante 5 años y condenada a 4 años de prisión, 2 de ellos en arresto domiciliario. Fue hallada culpable de malversación de fondos de la Unión Europea para financiar su partido político, lo que por ahora la deja fuera de la carrera presidencial de 2027. La defensa de Le Pen ya adelantó que apelará a esta sentencia. La jefa del partido Agrupación Nacional ha sido una de las figuras más prominentes de la extrema derecha europea y quien ha liderado las encuestas de opinión para las elecciones del 2027. Nos cuenta los detalles nuestra periodista en París, Natalia Ruiz. Tras conocer la decisión de la justicia que la inhabilitaba por 5 años para ejercer cargos públicos, Marine Le Pen vino aquí a la sede de su partido, Agrupación Nacional, en el oeste de París. Y es aquí donde se ha refugiado a lo largo de toda esta tarde del día lunes, aquí donde ha estado reunida con los otros dirigentes del partido, entre ellos Jordan Bardella, el presidente de este partido político. La idea de esta reunión, una reunión de crisis, es de saber con qué elementos cuenta el partido, elementos jurídicos para poder contrarrestar esta decisión. Uno de ellos será apelar, por supuesto, esta decisión. Lo dijo su propio abogado, quien lo anunció a la prensa a la salida de esta sede. Ese es uno de los últimos recursos que le quedan para poder de alguna manera mantener con vida sus aspiraciones de ser presidenta de la República Francesa en 2027. Pero lo cierto es que los plazos de una apelación son bastante largos, puede durar más de 1 año y será bastante corto el tiempo para que ella pueda volver a presentarse. Además de esto, pues también lo que se quiere saber es cómo hay que expresarse, cuál es el vocabulario que van a utilizar todos los miembros del partido cuando tengan que dirigirse a la prensa, aunque nadie lo hará antes de que la misma ultraderechista lo haga. Y por último, sí se supo de esta reunión en la que vimos entrar y salir a varios de los dirigentes del partido con caras bastante largas, muy pocos que se dirigieron a la prensa, algunos simplemente dijeron que veían a una Marine Le Pen bastante lúcida y bastante combativa, pues es que van a lanzar una campaña a nivel nacional para denunciar lo que consideran es un escándalo democrático. La formación Agrupación Nacional se ha reunido para evaluar esta crisis y qué narrativa adoptará ante la inhabilitación de su líder política y favorita de los franceses, según las recientes encuestas. Mientras tanto, la izquierda de la Francia insumisa, así como la extrema derecha de Reconquista, han reaccionado a esta condena. Veamos. Un duro golpe a la extrema derecha de Francia. La condena contra Marine Le Pen despertó la solidaridad del movimiento de extrema derecha, empezando por el presidente de su partido, Agrupación Nacional. Hoy no es solo Marine Le Pen la que está siendo injustamente condenada, es la democracia francesa la que está siendo ejecutada. Y figuras como Éric Zemmour, quien fue su rival en las elecciones de 2022. No corresponde a los jueces decidir por quién debe votar el pueblo. Independientemente de nuestros desacuerdos, Marine Le Pen tiene la legitimidad para presentarse en las urnas. A 2 años de las elecciones presidenciales, su salida del juego por medio de la vía judicial tampoco cayó bien entre sus enemigos políticos.
Me asocio plenamente a la declaración de la coordinación del movimiento insumiso y añado, la decisión de destituir a un cargo electo debería corresponder al pueblo. Para eso serviría el referéndum revocatorio en una sexta república democrática. Una de las primeras reacciones llegó de Rusia, donde calificaron el hecho como una violación de las normas democráticas. De hecho, cada vez más capitales europeas siguen el camino de alejarse de las normas democráticas. Desde luego, no queremos inmiscuirnos en los asuntos internos de Francia, nunca lo hemos hecho, pero en general todas nuestras observaciones sobre las capitales europeas dicen que allí no se escatiman en absoluto a la hora de alejarse de la democracia durante el proceso político. Desde Italia, el viceprimer ministro Matteo Salvini calificó la decisión como una declaración de guerra de la Unión Europea y otros, como el primer ministro de Hungría, expresaron su respaldo promoviendo la frase «Yo soy Marín», una expresión en referencia a la de «Yo soy Charlie», que se popularizó en 2015 en solidaridad con las víctimas del ataque terrorista Charlie Hebdo. Revisamos ahora la situación en Myanmar. Después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes el centro del país, los equipos de rescate intensifican sus esfuerzos para encontrar a supervivientes bajo los escombros. La junta militar en el poder indicó que la cifra de muertos por el movimiento de tierra ha ascendido a más de 2.000. Mientras 3.900 personas resultaron heridas y al menos 300 han sido declaradas desaparecidas. Veamos. Tras 5 largas horas de un trabajo agotador entre escombros y polvo, los rescatistas pueden dar un pequeño suspiro de alivio. Esta mujer fue rescatada con vida de entre los escombros de un hotel de Mandalay, más de 60 horas después del devastador terremoto de Myanmar. Frente a la amplitud de la tragedia que sacude el país, Myanmar anunció un periodo de 7 días de luto nacional en la televisión. Declaración de días de luto nacional, con el fin de rendir homenaje a las víctimas y pérdidas de las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 del 28 de marzo de 2025. El Estado declara 7 días de luto nacional desde el 31 de marzo hasta el 6 de abril de 2025. La bandera nacional se arriará a media asta durante esa semana. Desde su llegada el domingo, los equipos de rescate como este, con procedencia de China, se encuentran en una carrera contra el reloj, trabajando para encontrar sobrevivientes pese a las frecuentes réplicas. Equipados con dispositivos de detección de vida de última generación, su búsqueda es concentrada y precisa. Esta tecnología les permite realizar un segundo milagro solo 2 horas más tarde. Un niño es sacado de entre los escombros a primera hora de la mañana. Una victoria para el equipo ante el creciente número de víctimas del terremoto. Esta mujer embarazada, a la que amputaron una pierna para liberarla de los escombros, no sobrevivió a las heridas. Los heridos, por su parte, se hacinan en hospitales improvisados al aire libre por temor a las réplicas. Esperan la ayuda médica de decenas de ONGs, que temen que a esta catástrofe natural siga una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes. Y vamos hasta Israel. Allí el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la nominación del ex jefe de la Marina, Eli Sharvid, como el próximo jefe del Shin Bet, en medio de la controversia por su decisión de expulsar al actual líder de la Agencia de Inteligencia Nacional. La designación, sin embargo, ha caído mal dentro de las filas oficialistas. La ampliación con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cueva Barberena. Sí, el primer ministro Benjamin Netanyahu eligió al vicealmirante de la Armada, Eli Sharvid, como el nuevo jefe de esta agencia de la inteligencia interna israelí. Esto pese a que la Corte Suprema había ordenado congelar el despido de quien debería ser su antecesor, Ronen Bar, hasta escuchar las audiencias en contra de este despido el 8 de abril próximo, y también pese a las protestas que ha despertado la decisión tanto de despedir a Bar como de retomar los ataques en Gaza, abandonando el acuerdo para la liberación de rehenes con Hamas. Aún así, ha querido avanzar Netanyahu con esta decisión, pero este nombramiento ya se enfrenta también a críticas tanto de la oposición, que cuestiona la falta de calificación
intenciones de Sharvit para ocupar este cargo, como de la propia coalición de Benjamin Netanyahu, que cuestionan que este posible nominado haya apoyado en el pasado las protestas contra la reforma judicial que impulsa el gobierno de Netanyahu. Según los medios israelíes, entonces, el primer ministro está reconsiderando este nombramiento y está intentando ligar un posible retiro de su nominación a las críticas que también ha manifestado en una carta abierta firmada por Sharvit a la política estadounidense bajo Donald Trump en cuanto a medio ambiente. Esto ocurre también a la par que Netanyahu hoy ha sido convocado a declarar como testigo, no como sospechoso, en la investigación que fue abierta precisamente por el Shin Bet bajo la conducción de Ronen Bar sobre los supuestos pagos de Qatar a asesores del primer ministro en lo que se sospecha puede hacer a cambio de mejorar, de dar una imagen favorable de ese país árabe. Hoy 2 de los asesores de Netanyahu fueron detenidos bajo diversos cargos en el marco de esta investigación, que ha sido calificada por el Likud del primer ministro como una fabricación llevada a cabo por el Shin Bet y la fiscal general, mientras que Qatar también ha salido a criticar la investigación, alegando que se trata de un intento, dice el país árabe, de dañar su rol como mediador entre Israel y Hamas, mientras que desde la oposición israelí están presionando para que continúe esta investigación cuando se cierra cada vez más sobre la figura del primer ministro. El líder supremo de Irán prometió una respuesta firme ante la posibilidad de un ataque contra su país. Palabras que se registraron en respuesta a la amenaza de Donald Trump de bombardear la República Islámica en caso que no lleguen a un acuerdo nuclear con Washington. Durante décadas, los países occidentales han sospechado que Irán busca desarrollar armas nucleares, pero Teherán rechaza estas acusaciones y mantiene que su programa existe únicamente con fines civiles. Ampliamos en el siguiente informe. Es el final del Ramadán en Teherán, una oportunidad para que el líder supremo de Irán se dirija a la nación y para responder a la intimidación lanzada por el presidente de Estados Unidos el domingo por la noche en una entrevista en NBC. Están amenazando con hacer daño, por supuesto. Si se producen daños que no estamos seguros de que vayan a producirse, pensamos que es poco probable que los daños sean causados desde el exterior, pero si ocurre, sin duda habrá una respuesta firme. Donald Trump ha prometido específicamente bombardear e imponer aranceles a Irán si el país no llegaba a un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear. Comentarios que matizó pocas horas después de su entrevista a NBC. Tomaremos una decisión sobre los aranceles secundarios a Irán en función de si se alcanza o no un acuerdo. Si lo hay, nunca aplicaremos aranceles secundarios. Esperamos que Irán tenga una vida buena, larga y fructífera como país, pero ya veremos lo que ocurre. Sin mencionar nunca explícitamente a Donald Trump, Khamenei también advirtió contra cualquier otro intento de supuesta injerencia. Las autoridades iraníes acusan a Occidente de estar detrás de las protestas masivas tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini en 2022. El encargado de negocios de la embajada suiza en Irán, que actúa como intermediario entre Washington y Teherán, especialmente en cuestiones nucleares, fue convocado el lunes por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Ahora vamos con las noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú está trabajando con Washington en la reparación de sus relaciones, gravemente dañadas durante la administración demócrata de Joe Biden. Estas palabras del Kremlin son en respuesta a la indignación expresada por Donald Trump, quien en una entrevista con NBC News se declaró enfadado con Vladimir Putin por cuestionar la legitimidad de Volodymyr Zelensky. Veamos. Si todo indica que Trump está enojado con Putin, nada parece turbar la actitud de Moscú este lunes en cuanto a las amenazas de Trump sobre posibles aranceles contra Rusia en caso de un bloqueo de las negociaciones de paz en Ucrania. El Kremlin solo afirmó que continuaban las discusiones con Washington. Seguimos trabajando con la parte estadounidense, en primer lugar, en la construcción de nuestras relaciones, que fueron muy dañadas durante la administración anterior. También estamos trabajando en la aplicación de algunas ideas relacionadas con el arreglo ucraniano. Este trabajo está en marcha, pero hasta ahora no hay detalles concretos sobre los que podamos o debamos informarles.
En la capital rusa, los habitantes tampoco parecían dispuestos a dramatizar la situación, justificando la personalidad excéntrica de Trump o recordando que se toma tiempo volver a construir una confianza con Estados Unidos. De hecho, Trump es una personalidad mediática, por lo tanto, lo que dice para que conste es una cosa, lo que dice durante una llamada telefónica es probablemente otra, y lo que piensa es incluso otra cosa. Soy pro-Putin, por eso apoyo a nuestro presidente y creo que no hay necesidad de darse prisa. Creo que los estadounidenses se dan demasiada prisa, quieren grandes pasos y resultados. Los entiendo porque probablemente piensan que esto es bueno para Trump y quieren mostrarlo activamente que resuelve el problema con la guerra. Pero de hecho apoyaré a Putin porque no hay necesidad de apresurarse. El domingo, Trump declaró a NBC News que estaba muy enfadado después de que el presidente ruso criticara la semana pasada la credibilidad del liderazgo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Suecia anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por el valor de $1.590 millones, con el objetivo de que Kiev fortalezca su posición en las negociaciones para el fin de la guerra. El ministro de Defensa, Paul Johnson, dijo que se incluirán equipos para el terreno y financiación al Ministerio de Defensa de la nación en guerra. Me preocupa un poco más la producción industrial de defensa que los recursos financieros. La Unión Europea por sí sola tiene una economía 8 veces mayor que la de Rusia, así que si hay voluntad, hay una manera de obtener un amplio apoyo. La limitación ha sido la producción industrial de defensa en Europa, que se ha adaptado a tiempos de paz. Y cerramos en Estados Unidos, y es que el gobierno de Donald Trump informó que reanudó la deportación de migrantes a El Salvador, pese a la decisión judicial de 2 cortes de detener dichas expulsiones. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que las autoridades habían enviado en la noche del domingo a un grupo de 17 migrantes, a los que acusa sin pruebas de ser integrantes del Tren de Aragua y de la Mar Salvatrucha, grupos que son considerados terroristas por Washington. Estas personas fueron recluidas en la megacárcel del Secot. Para proteger a la población estadounidense, el presidente Trump designó al Tren de Aragua y a la MS-13 como organizaciones terroristas extranjeras. Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades ni a nuestros ciudadanos. Una vez más, extendemos nuestra gratitud al presidente Bukele y al gobierno de El Salvador por su incomparable colaboración para hacer que nuestros países sean seguros contra el crimen transnacional y el terrorismo. Es el momento de nuestra invitada del día.